Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 71, la página 611. Salmo 71. Y vamos a leer antifonalmente un versículo cada uno. Voy a comenzar yo y después ustedes. Del Salmo 71, en la página 611 del Antiguo Testamento. Salmo 71. Comienza así la lectura de la palabra de Dios. En ti, oh Jehová, he esperado. No sea yo confuso para siempre. Séme por peña de estancia, a donde recurra yo continuamente. Mandado has que yo sea salvo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Como prodigio he sido a muchos, y tú, mi refugio fuerte. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares. Diciendo, Dios lo ha dejado, perseguid y tomadle, porque no hay quien le libre. Sean avergonzados, fallezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión lo que mi mal buscan. Mi boca publicará tu justicia y tu salud todo el día, aunque no sé el número de ellas. Oh Dios, enseñásteme desde mi mocedad, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, porque has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Mis labios cantarán cuando a ti salmeare, y mi alma a la cual redimiste. El Señor bendiga la lectura de su palabra, de este Salmo 71. Y el verso introductorio al tema que vamos a tratar en esta noche se encuentra en el verso 17, Salmo 71, 17. Y el Salmo 71, 17 dice, oh Dios, enseñásteme desde mi mocedad, y hasta ahora he manifestado tus maravillas.
Este pasaje de este salmo que leímos, este verso, nos habla de la enseñanza, enseñar y aprender. Podemos decir que para que esto ocurra, de enseñar y aprender, debe haber un maestro y debe haber alumnos. Varios alumnos, un alumno. Se considera que el que expresa estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo es una persona mayor. Por eso es que leímos en el verso 18, que dice, y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Está hablando una persona mayor que está contando lo que dice el verso 17, una enseñanza. Esa enseñanza comenzó desde la mocedad, desde que él era joven, y ahora él puede contar todo el transcurso de lo sucedido, lo que ha pasado con él, y hasta el día en que relata estos versos. Algunos dicen que son palabras de David, otros dicen que son palabras de Jeremías. Más allá de quién sea el instrumento que el Señor ha utilizado, Dios ha querido dejar regado estas palabras para nosotros. Y este verso 17 que nos es presentado el maestro. Y sabemos que un maestro enseña. Enseña y enseña de diversos temas. Encontramos muchos maestros de diversos temas. En la escuela encontramos maestros que enseñan muchos temas diversos. Cada uno se especializa en un tema. Y en la vida cotidiana vemos justamente esos temas, oficios que hay. Y tenemos maestros buenos y maestros malos. Cada uno de nosotros recordamos los maestros que tuvimos. De algunos tenemos buenos recuerdos, de otros ni siquiera quisiéramos acordarnos. Y este conocimiento y este oficio que nos enseña, vemos también relatado, no es solamente algo que podemos decir en esta tarde, el tema del maestro de la enseñanza, sino que la misma Biblia nos relata este hecho de enseñar y aprender. Y también la misma Biblia nos muestra los buenos, los malos maestros, o los maestros que enseñaron algo que luego el que debía aprender lo utilizó en contra de Dios, no a favor de Dios. Y es así que encontramos en Isaías 40 un maestro que enseña un oficio. Isaías 40, del 18, enseña el oficio de platero y el oficio de artífice de madera, el que talla madera. Y dice así: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice apareja la imagen de talla, el platero extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se corrompa. Búscase un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿Lo habéis oído? ¿Nunca os lo ha dicho desde el principio?
¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Él torna en nada los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Vemos acá que termina en podemos decir, una idolatría. El oficio de platero, el oficio de madera, va alguien a pedirlo, pero después, ¿qué termina haciendo con esto? Con este oficio, es lo que termina haciendo la persona que manda hacer, porque acá la palabra de Dios nos relata de alguien que manda hacer un platero de oro y lo funde en plata también, pero el pobre, que lo que hace, ofrece, va y que le hagan una talla de... Lo que hace con eso, lo pone como si fuera Dios. Y este pasaje nos muestra, ¿no? Porque en el pasaje ahí nos habla de que es un maestro sabio, porque para hacer un trabajo de esta índole, de tallar una madera o plata, tiene que ser sabio. Pero después le habla al que lo va a hacer y le dice, le habla de toda la tierra y le habla de los que gobiernan. Pero después le hace una pregunta para que vaya pensando. Si no tenía ese conocimiento, habla. ¿No tenés el conocimiento de cómo fueron hechas todas las cosas? Dice. Ahora vamos a ver que Jesús comenzó su ministerio también como maestro. Y en el momento que comenzó su ministerio, enseñando, también se cumplió una profecía en el momento que comenzó. Está en Isaías 9, capítulo 9, verso 1 y 2. Dice así: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zambulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar, de esa parte del Jordán en Galilea de las gentes. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y acá vemos camino a la mar de parte del Jordán en Galilea. Y recordamos cuando le decía, ¿de Galilea puede haber algo bueno? Y ya estaba la profecía. En el tiempo de Isaías estaba la profecía. La profecía que luego que iba a comenzar con el inicio de la tarea del Señor Jesús, de enseñar y dar luz, porque el propósito de la enseñanza no era la idolatría, como vimos en Isaías, sino el propósito es dar luz, entendimiento, que se entendiera. Y eso lo encontramos en San Mateo capítulo 4, donde nos habla el momento que el Señor Jesús empezó su ministerio. 4:12 dice: mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, los confines de Zambulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zambulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y a los sentados en región y sombra de muerte, luz le esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en la mar porque eran pescadores. Y dícele: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Vemos que ahí empezó el ministerio del Señor Jesús, predicando el arrepentimiento. Y pasó cuando Jesús se enteró de que Juan el Bautista era preso. Dice que se volvió del camino al mar, a Galilea. Y allí comenzó a predicar, dice en el verso 17. De entonces comenzó Jesús a predicar. Ahí comenzó. Lo primero que el Señor Jesús nos enseña a nosotros también es arrepentirnos. Nos habla de nuestra condición y nos da luz para que entendamos que la primera experiencia que tenemos que tener es nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Y vemos que acá menciona la palabra a Pedro y a Andrés, el verso 18. Y lo llamó, estaban trabajando junto al mar. Y como él predicaba el arrepentimiento, seguramente esa fue la experiencia de Pedro y de Andrés. Vemos acá un maestro bueno. Un maestro bueno. El maestro bueno, Jesús. Y el maestro bueno, Jesús, le tiene que enseñar al maestro Nicodemo, a otro maestro, príncipe de los judíos, que no entendía el nuevo nacimiento. Estaba con todo el conocimiento, podemos decir, judío, porque era judío, era maestro, príncipe. Sin embargo, tenía toda la palabra y no sabía esta profecía, ni tantas otras que el Señor Jesús fue cumpliendo para saber que Él era Jesús, el Mesías. Y entonces el maestro Nicodemo, en San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3. Es donde le dice, un maestro le pregunta al otro maestro. San Juan 3, 1. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos la pregunta. Nicodemo tenía la palabra, estaba cumpliendo todo el ritual judío, pero no tenía la experiencia, no sabía del nuevo nacimiento, porque su conocimiento era solo intelectual, no lo había experimentado. Es por eso que en el verso 9 y 10 dice: respondió Jesús y díjole: ¿tú eres maestro de él y no sabes esto? De cierto digo
que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Vemos, no conocí porque no lo había experimentado. Tenía la palabra, pero no había experimentado en su vida el nuevo nacimiento. Pablo también nos da luz de lo que les pasaba a los judíos en ese momento. Y hubo, para hablar de los judíos, podemos decir que había judíos que se convirtieron. Lo mismo en el día de hoy. Son rebeldes al mensaje del Evangelio. Pero hay judíos que se han convertido. Pero Pablo describe qué es lo que pasó. Podemos describir que Pablo nos habla como si no lo menciona Nicodemo, pero podemos describirlo dentro de lo que Pablo sabía muy bien. Porque Pablo, antes de tener un encuentro personal con Cristo, él era estudioso y sabía todo lo referente a la ley. En Romanos capítulo 2, vamos a ver lo que describe el apóstol Pablo, tomando en cuenta justamente que Pablo podía entender lo que le pasaba a los judíos. Romanos capítulo 2, verso 17, dice: he aquí, tú tienes el renombre de judío y estás reposando en la ley y te glorías en Dios. Y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley. Y confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tiene la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Vemos, el apóstol Pablo hablando de lo que pasaba en ese momento a los judíos. ¿Por qué no aceptaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Tenían todo para entenderlo, pero no lo entendían. Entonces después Pablo describe cuál es la verdadera experiencia, quién es el verdadero judío. Y lo dice en el último verso, dice: es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión, en la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no es de los hombres, sino de Dios. Hablando del nuevo nacimiento, ese es el verdadero judío. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos verdaderamente judíos, como dice Pablo, porque es del Espíritu y no se basa en el cumplimiento exterior, como lo querían los judíos de ese momento. Una vez que pasamos la experiencia del nuevo nacimiento, a tener el Espíritu Santo, el Maestro tiene que seguir enseñándonos a nosotros, porque ahí ese es el principio, el comienzo. Lo primero que el Maestro enseña desde el ABC primero. No le empieza a enseñar toda la lectura. Primero tiene que enseñar a deletrear. Y Jesús como Maestro a nosotros también nos enseña primero el nuevo nacimiento. Pero ahora está el otro paso, que lo encontramos en San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, que fue la necesidad que tuvieron los discípulos. Y dice así, del verso 1 al 4, y aconteció que estando él orando en un lugar, como cada uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Le dijo: cuando oráis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino,
sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Vemos. Nos enseña primero poder decirle Padre, Padre nuestro. Ese es el nuevo nacimiento. Pero después cuando empezamos a orar, tenemos que orar que sea hecha tu voluntad. Cuando venimos nosotros queremos, Señor, quiero esto, me falta esto, me pasa esto otro. Y acá nos está enseñando el Señor Jesús, Hijo de Dios, Él mismo, siendo Hijo, podemos decir el unigénito Hijo, el único Hijo, que podemos decir tiene más autoridad que nosotros de pedirle al Padre. Sin embargo, le dice, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Y eso es lo que tenemos que aprender. Jesús nos enseña eso, nos enseña a orar. Pero no lo que nosotros creemos, sino lo que Dios quiere que oremos. ¿Cuál es la voluntad del Padre para mí, para ti? Son distintas. Dios tiene un propósito para cada uno de los creyentes. Para cada uno tiene un propósito. Pero tengo que buscar, Señor, ¿cuál es esa voluntad? Y luego en el libro de Levítico nos habla de la santidad. Todo el libro de Levítico nos habla de la santidad. Una vez que nos enseñó el nuevo nacimiento, nos enseñó a orar, ahora viene la santidad. Todo el libro de Levítico del Antiguo Testamento nos habla de la santidad. Y a veces tomamos que el Antiguo Testamento era para los judíos y listo, ya está, para nosotros no. Sin embargo, eso nos enseña también para nosotros, para que aprendamos, pero no en la forma judía, sino lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Y primeramente para presentarnos delante de Él. Porque vamos a orar, ¿cómo me presento yo delante de Dios? Y en el libro de Levítico nos enseña, porque dice que diseña al pueblo de Israel que ninguna persona podía tomar parte al culto de Dios por su inmundicia, y mucho menos acercarse a las cosas de Dios. Debía hacerlo el sumo pontífice, indicando el camino por el cual el pecador puede entrar. El sumo pontífice tenía que hacer iniciación primero por sí mismo, y luego lo hacía por el oferente, que antes de hacer el sacrificio del animalito, debía confesar sus pecados. Eso era lo que tenía que hacer. Ahora, esa es la enseñanza de Levítico, lo que tenían que hacer los judíos. Pero ahora eso que encontramos en Levítico, el apóstol Pablo, que tenía todo ese conocimiento de la ley, lo vuelve a mencionar. Lo vuelve a mencionar en Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Dice así: pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a leer el 17, porque si no queda cortado. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por pecado. Así que, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia.
Al comenzar a orar para presentarnos a la presencia de Dios, deberíamos presentar un sacrificio primero y confesar nuestros pecados, para luego así, entonces, luego hablar con Dios. Y en el verso 18 vemos que nos habla de la remisión, el apóstol Pablo, acá en Hebreos 10, 18. En el verso 19 nos habla de la libertad, nos habla del santuario y de la sangre. Figura de Cristo, figura de ese acto que toma el Espíritu Santo para presentarlo ante Dios. El verso 20 nos habla del camino que el sumo sacerdote, cuando entraba, tenía que ir primero ofrecerse por sí mismo y luego por el oferente. Pero que también nos habla de Cristo. No podemos darnos a Dios si no es a través de Cristo. El verso 21 nos habla de un gran sacerdote, Cristo, el sumo pontífice, el único, no hay otro por el cual podamos allegarnos delante de Dios. Pero el verso 22 nos da la seguridad que por Cristo nosotros podemos entrar en ese santuario. Dice Pablo, tomando, después de que relata todo, tomando lo del eco y lo expresa, acá en el Pablo nos da la seguridad y la confianza. Dice, lleguémonos con corazón verdadero, con certidumbre de fe, purificándonos. ¿De qué cosas? Cada uno de nosotros sabemos, pero acá menciona de mala conciencia. Y Jesús es el buen maestro. Jesús me quiere enseñar a través de su palabra. Pero estos son los primeros pasos. Jesús tiene, para finalizar, vamos a dejarlo para que quede en nuestra mente. Jesús tiene más cosas para enseñarnos. Pero como todo maestro en la escuela no le enseñamos a los chicos todo de golpe. Vamos paso por paso. Si no cumple ese paso, no podemos saltarlo. Así pasa también el Señor Jesús con nosotros. Va paso por paso. Y tiene más cosas para nosotros, que nos deja para que lo pensemos, cada uno de nosotros. El verso 12 de San Juan 3:12, dice, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Recién comienza con las cosas terrenas. Y las celestiales nos habla de la venida del Señor, nos habla de otra vida, nos habla de que este mundo, Dios es el que lo va a cambiar, lo va a hacer fundir y vendrá un nuevo cielo y nueva tierra. No el hombre, como se menciona, que escuchamos, que la gente tiene miedo. Aún cuando se mueve la tierra, el terremoto, es una señal que Jesús nos enseñó. No tengas temor. Van a pasar estas cosas. No tengas temor. Mirad que vuestra venida, que la venida del Señor es pronto y que nosotros vamos a estar con Él. Recién ahí empiezan las cosas celestiales. ¿Y cuántas cosas más que no sabemos? Que el Señor nos bendiga, Señor nuestro maestro, nuestro buen maestro, que tengamos una experiencia con Cristo, tanto sea para salvación, tanto sea como creyente, para santificación o para crecer. Señor nos bendiga a todos, y si
hay algún alma que está escuchando a través de estos medios de internet y que todavía no lo ha hecho, no ha tenido experiencia, que piense en la experiencia de Nicodemo, porque Jesús quiere que nazca de nuevo.